Creía que el amor era un refugio seguro, un lugar donde esconderse de la familia que me asfixiaba en su provincia de Castilla y León, hasta que una noche de insomnio me encontré besando al chico del pasillo, sabiendo que eso nos destruiría a ambos. Mi padre, un carnicero de pueblo que rezaba el rosario cada domingo, me había advertido: un hombre no se acuesta con otro si no quiere arder en el infierno, y yo, David, de 22 años, acababa de romper esa promesa en silencio, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Y si Javier, mi vecino de cuarto, el que me prestaba libros de Lorca a escondidas, era solo el principio de un escándalo que arrastraría a mi madre al borde del colapso, obligándola a elegir entre su hijo y la Virgen? Me llamo David, y llegué a Salamanca huyendo de un pueblo donde los hombres como yo no existían. O al menos, no se nombraban. Mi vida en la aldea era un guión preescrito: ayudar en la carnicería familiar, cortando chuletas de cordero mientras mi padre gruñía sobre la hombría, casarme con la hija del panadero y perpetuar el linaje que se remontaba a la Reconquista. Pero en mis 18, cuando vi por primera vez una película clandestina en el sótano de un primo, dos hombres besándose bajo la lluvia en París, algo se rompió dentro de mí. No era lujuria, era hambre. Hambre de tocar sin vergüenza, de susurrar "te quiero" sin que sonara a pecado. Así que empaqué una maleta con camisas raídas y sueños a medio coser, y aterricé en la Universidad de Salamanca, en la residencia de estudiantes Antonio Machado, un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones compartidas que olían a tabaco rancio y promesas juveniles. La residencia era un hervidero de almas perdidas, chicos de toda España, algunos con acentos andaluces que arrastraban las eses como caricias, otros catalanes que hablaban de independencia con fuego en los ojos. Yo compartía cuarto con un tipo de Galicia llamado Pablo, un fumador empedernido que roncaba como un tractor y coleccionaba pósters de fútbol. Pero mi mundo real empezó en el pasillo del tercer piso, donde Javier apareció una tarde de septiembre, cargando cajas de libros como si fueran reliquias. Tenía 23 años, ojos castaños que parecían pozos sin fondo y una sonrisa torcida que desarmaba defensas. Era de Madrid, estudiaba filología hispánica, y su habitación estaba justo enfrente de la mía. «Hola, vecino», me dijo extendiendo la mano, y su palma era cálida, áspera de tanto escribir ensayos sobre el siglo de oro. En ese instante, supe que estaba perdido. No por su belleza, aunque era guapo, con esa mandíbula cuadrada y el pelo negro revuelto que le caía sobre la frente, sino por la forma en que me miró, como si viera el vacío que yo intentaba tapar con sonrisas falsas. Nuestras primeras semanas fueron un ritual inocente. Noches tardías en el pasillo, sentados en el suelo con latas de Mau robadas de la cocina común, hablando de todo y nada. Él me prestaba volúmenes de García Lorca, subrayados con lápiz en los versos sobre el amor imposible: verde que te quiero verde. Yo le contaba de mi pueblo, omitiendo las partes oscuras, las miradas de mi tío cuando me pillaba mirando demasiado tiempo a los mozos en la feria, y él reía, con esa risa grave que resonaba en las paredes de yeso. Salamanca es libertad, David. Aquí puedes ser quien seas, me decía, y yo asentía, fingiendo que lo creía. Pero por dentro, el nudo se apretaba. Mi familia llamaba cada domingo, mi madre con su voz temblorosa preguntando si había encontrado una novia decente, mi padre ladrando sobre el dinero que mandaba para la matrícula. No desperdicies mi sudor en caprichos de maricón, soltaba a veces, aunque nunca lo decía directamente. Sabía que lo pensaba. ¿Y Javier? Javier era el capricho. El que me hacía cuestionar si valía la pena el billete de vuelta a casa. Poco a poco, las conversaciones se volvieron confesiones. Una noche, después de un examen de literatura que me había dejado hecho polvo, me invitó a su habitación. «Entra, no muerdo», bromeó, y yo crucé el umbral con el estómago revuelto. Su espacio era un caos ordenado, pilas de libros en el suelo, una guitarra española apoyada en la pared, pósters de Almodóvar pegados con celo. Nos sentamos en su cama estrecha, bebiendo vino tinto de una botella sin etiqueta, y él empezó a hablar de su propia herida. «Mi padre es juez en Madrid. Espera que sea como él, traje, corbata, mujer e hijos. Pero yo amo a los hombres desde que tengo memoria. Y duele, David. Duele esconderlo». Sus palabras fueron como un puñetazo. Me quedé mirándolo, el vino quemándome la garganta, y por primera vez, admití en voz alta: «Yo también. Pero si mi familia lo supiera, me repudiarían». Él me tomó la mano, un gesto simple que encendió todo. Nuestros dedos se entrelazaron, y en ese silencio cargado,
El pasillo de la residencia se convirtió en nuestro universo secreto. Las noches tardías se convirtieron en hábito. Salíamos al balcón común, fumando cigarrillos en la oscuridad, nuestros hombros rozándose por accidente. Hablábamos de poetas malditos, de fiestas en las plazas de Salamanca donde la juventud bailaba hasta el amanecer, pero siempre volvíamos a lo mismo, el peso de las expectativas. Javier me besó por primera vez una madrugada de octubre, bajo la luz mortecina de una farola que se colaba por la ventana. Fue torpe, urgente, sus labios salados de lágrimas no derramadas. No pares, murmuré contra su boca, y no paró. Esa noche, en su cama, exploramos cuerpos que temblaban de miedo y deseo. Sus manos en mi piel eran mapamundis nuevos, trazando rutas prohibidas. Me sentía vivo, por primera vez realmente vivo, pero al amanecer, el pánico regresó. ¿Y si Pablo nos oía? ¿Y si alguien en el pasillo sospechaba? Javier me abrazaba fuerte, susurrando, SHH, estamos a salvo aquí, pero yo sabía que no lo estábamos. Salamanca era libertad para algunos, pero para mí, era una ilusión frágil, sostenida por mentiras. Las semanas siguientes fueron un baile en la cuerda floja. Por el día, éramos solo vecinos, un saludo casual en el comedor, donde Pablo devoraba su tortilla de patatas sin notar nada, o un intercambio de apuntes en la biblioteca de la universidad, rodeados de estudiantes que charlaban sobre exámenes y botellones. Pero las noches. Las noches eran nuestras. Nos escabullíamos al pasillo cuando el edificio dormía, besándonos contra las paredes frías, nuestras respiraciones entrecortadas ahogadas por el zumbido de los fluorescentes. Javier me enseñaba a tocar la guitarra, sus dedos guiando los míos sobre las cuerdas, y yo le leía fragmentos de Quevedo que había memorizado para impresionarlo. Amor constante más allá de la muerte, recitaba, y él reía, tirándome del pelo, eres un romántico empedernido, David. Eso me encanta. Pero bajo esa euforia, la bica CHA me empezaba a filtrarse. Mi familia no era solo un recuerdo lejano, era una presencia asfixiante. Las llamadas semanales se volvieron interrogatorios. Mi madre, con su acento castellano grueso, preguntaba por mi vida social, insinuando que ya era hora de sentar cabeza. Hay una chica en el pueblo, hija de los vecinos, que te recuerda mucho. Alta, morena, como a ti te gustan. Yo respondía con monosílabos, el teléfono pegado a la oreja mientras Javier dormía a mi lado, su brazo sobre mi cintura como un ancla. Una vez, mi padre se puso al aparato, escucha, hijo, no quiero que te corrompas en esa ciudad de pecadores. Salamanca está llena de hippies y maricones. Vuelve a casa, o te corto el dinero. Colgué temblando, y Javier me encontró acurrucado en el suelo del baño, vomitando el desayuno. No llores, me dijo, arrodillándose a mi lado, limpiándome la cara con una toalla húmeda. Tu padre no sabe nada. Pero yo sí. ¿Y te amo por eso? Fue la primera vez que usó esa palabra, y me destrozó. Porque el amor, en ese momento, no era libertad, era una cadena más pesada. En la universidad, las cosas no eran mejores. Salamanca, con sus plazas empedradas y catedrales góticas que vigilaban desde las alturas, era un paraíso para los bohemios, pero para los como nosotros, era un campo minado. Oí rumores en las clases de literatura, un chico de segundo había sido expulsado de su piso compartido por comportamiento inmoral, y ahora vivía en la calle, mendigando en la Plaza Mayor. Javier lo conocía, había sido su amigo en primer año. Se llamaba Miguel, me contó una noche, mientras fumábamos en el balcón, el humo elevándose como oraciones fallidas. Era como nosotros. Un beso robado, una foto en el móvil de un ex. Y su familia lo desheredó. Ahora duerme en el puente romano. Me quedé helado, imaginándome en su lugar, sin dinero, sin techo, vagando por las calles donde los turistas posaban con sus cámaras ante la universidad antigua. No nos pasará, juré, pero Javier negó con la cabeza. Siempre pasa, David. El amor gay en España es como el flamenco, hermoso, pero sangriento. La presión se acumulaba en capas invisibles. Javier empezó a cerrarse, sus sonrisas menos frecuentes. Descubrí por qué una tarde, cuando entré en su habitación sin llamar y lo encontré al teléfono, voz baja y tensa. Papá, no es eso. Estoy bien. Sí, tengo novia, se llama Laura, la de la clase de historia. Colgó y me vio en la puerta,
su rostro pálido como la cal de las paredes. Es mentira, explicó, pero el daño estaba hecho. Sentí un pinchazo en el pecho, no celos, aún no, sino traición a nosotros mismos. ¿Por qué finges? ¿Por qué no les dices la verdad? Él se rió amargamente, sentándose en la cama. Porque mi padre es juez, David. Si lo supiera, no solo me repudiaría, me demandaría por deshonra familiar. ¿Y tú? ¿Qué pasa con tu carnicería? Con tu madre que reza por tu alma. Tenía razón. Nuestros mundos colisionaban en silencio, y el pasillo de la residencia, ese corredor angosto con sus bombillas parpadeantes, era nuestro único santuario. Pero incluso allí, los vecinos empezaban a cuchichear. Pablo, mi compañero de cuarto, me miró raro una mañana. Oye, David, tú y el madrileño. No sé, pasáis mucho tiempo juntos, ¿no? Reí, forzando la naturalidad, solo charlamos de libros, tío. Nada raro. Pero por dentro, el miedo se enraizaba como hiedra en las grietas. Las noches tardías se volvieron rituales de consuelo mutuo. Después de las clases, nos reuníamos en su habitación, cuerpos entrelazados en la penumbra, susurrando planes imposibles, mudarnos a Madrid, abrir una librería juntos, casarnos en una de esas bodas gays que ahora permitía la ley desde 2005. España ha cambiado, decía él, trazando círculos en mi espalda. Recuerda a Pedro Almodóvar, el amor vence al miedo. Pero yo sabía que no era tan simple. En mi pueblo, la ley era papel mojado, el verdadero código era el de la vergüenza. Una vez, durante una visita sorpresa de mi madre, viajó en autobús desde la aldea, trayendo chorizo casero y sermones, casi nos pillan. Ella llegó un sábado, y yo la llevé a dar un paseo por el huerto de Calisto y Melibea, contándole mentiras sobre mis amigos. Javier pasó por casualidad, saludando con esa sonrisa suya, y mi madre lo escudriñó, bonito chico. ¿Es tu compañero de estudios? Cuida que no te meta en líos. Esa noche, sola en el pasillo, lloré en silencio mientras Javier me abrazaba desde atrás. Saldremos de esto, prometió. Pero las promesas, en la oscuridad de Salamanca, sonaban a ecos huecos. El DNN crecía como una tormenta lejana. Empecé a notar moretones en el alma, insomnio que me hacía vagar por los pasillos a las 3 de la mañana, cigarrillos fumados hasta el filtro en el balcón, donde el río Tormes murmuraba secretos abajo. Javier, por su parte, se refugiaba en los libros, pasando horas en la biblioteca, evitando mis ojos cuando nos cruzábamos en el comedor. Estoy estresado por los exámenes, decía, pero yo veía la verdad, el peso de nuestras vidas paralelas nos estaba aplastando. Una noche, después de un beso particularmente desesperado, me confesó, a veces pienso en dejarlo todo. Irnos lejos, a Barcelona, donde nadie nos conoce. Asentí, pero en el fondo, sabía que huir no era una opción. Mi familia era mi raíz, retorcida pero profunda, cortarla me dejaría sangrando. Y así, en ese pasillo que una vez fue mágico, empezamos a erosionarnos mutuamente, amor y dolor fundidos en una sola llama. El invierno llegó a Salamanca como un velo gris, cubriendo las plazas con escarcha y metiéndose en los huesos. Las noches tardías en el pasillo se volvieron más frías, nuestras respiraciones formando nubes blancas mientras nos abrazábamos contra el viento que silbaba por las rendijas. Intentábamos mantener la ilusión, una manta robada de la lavandería, termos de café solo para calentar las manos, risas forzadas sobre anécdotas de clase. Pero el DNN era palpable, un animal que roncaba en el fondo de nuestras gargantas. Javier empezó a llegar tarde, pretextando tutorías con profesores o salidas con amigos que yo no conocía. ¿Dónde has estado?, preguntaba yo, voz baja para no despertar a los vecinos, y él respondía con un beso rápido, en la facultad, amor. No te rayes. Pero yo me rayaba. Me rayaba tanto que pasaba horas en mi habitación, mirando el techo agrietado, imaginando escenarios catastróficos, él con una chica en un bar de la Rua Mayor, riendo sin mí, o peor, confesando todo a su padre por teléfono, solo para liberarse. La universidad, con su bullicio de conferencias y manifestaciones por derechos laborales, era un recordatorio cruel de nuestra invisibilidad. En una asamblea de estudiantes, vi un cartel, Orgullo LGTB, ama sin miedos. Javier y yo nos miramos desde lados opuestos del aula, un pulso compartido de anhelo y terror. Vamos, me propuso después, en el pasillo, su aliento cálido contra mi oreja.
Dudé. Mi familia se enteraría. Imagina las fotos en las redes, llegando a mi pueblo. Él suspiró, apoyando la frente en la mía. Entonces fingimos para siempre. ¿Es eso lo que quieres? No, no lo quería. Pero el miedo era más fuerte. Esa noche, en su cama, el sexo fue diferente, no tierno, sino feroz, como si intentáramos exorcizar demonios con uñas y dientes. Después, acostados sudorosos, él trazó mi columna con un dedo. Recuerda cuando nos conocimos. Eras tan inocente, David. Ahora estamos rotos. Sus palabras me dolieron como sal en una herida abierta. ¿Roto? Sí, lo estaba. Por las mentiras acumuladas, por las llamadas ignoradas de mi madre, ahora semanales, llenas de reproches velados. Estás cambiado, hijo. ¿Qué te pasa en esa ciudad? El aislamiento se profundizó. Pablo, mi compañero, empezó a evitarme. Una mañana, mientras me vestía para clase, soltó: «Oye, David, el otro día te oí». No sé, hablando raro con el madrileño. ¿Todo bien? Mentí, rojo hasta las orejas. Sí, solo charlábamos de un partido. Pero el veneno se extendió. En el comedor, oí susurros: el del 312, el de Castilla, anda muy pegado al de enfrente. Salamanca, ciudad de sabios y conventos, tenía oídos largos y lenguas afiladas. Javier lo notaba también, sus ojos, antes pozos de calidez, ahora eran tormentas contenidas. Intentaba compensarlo con gestos, una nota deslizada bajo mi puerta: «Te echo de menos, verde que te quiero verde», o un roce casual en el ascensor, cuando nadie miraba. Pero los gestos no bastaban. El DNN nos convertía en extraños el uno del otro, amantes por la noche, fantasmas por el día. Una crisis familiar aceleró el declive. Mi padre enfermó, un infarto leve, según mi madre por teléfono, voz ahogada en sollozos. Vuelve, David. Tu sitio está aquí, con la familia. Reservé un billete de tren, el corazón partido en dos. Javier me acompañó a la estación, el frío de diciembre mordiendo nuestras mejillas. Vuelve pronto, murmuró, besándome en la nuca mientras esperábamos el ave. No soporto estas noches sin ti. En el pueblo, todo era asfixia, el olor a sangre y carne en la carnicería, mi padre postrado en cama gruñendo sobre hombres débiles, mi madre rezando novenas por mi alma perdida. Estuve una semana, fingiendo normalidad, pero cada noche soñaba con Javier, su risa en el pasillo, su cuerpo contra el mío. Llamé una vez, desde una cabina en la plaza del pueblo. «Te quiero», le dije, voz quebrada. Yo también. Pero date prisa. Esto me está matando. Volví a Salamanca cambiado, más frágil, y encontré a Javier distante, ojeras profundas como surcos en la tierra seca. Las noches tardías se volvieron confesiones crudas. Sentados en el suelo del pasillo, con las rodillas tocándose, él admitió: «Mi padre me ha presionado para ir a casa en Navidad. Dice que traiga a esa novia». No sé cómo seguir mintiendo. Yo, aún marcado por el viaje, respondí: «Yo tampoco». Mi madre me miró como si supiera algo. «Cuídate de tentaciones», dijo. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac de un reloj lejano. En ese momento, el amor se sentía como una trampa, dulce, pero con dientes. Intentamos resistir con rutinas: cocinar paella improvisada en la cocina común, ver películas de Pedro Almodóvar en su portátil, todo sobre mi madre, con sus dramas familiares que nos reflejaban demasiado. Pero el DNN era un río subterráneo, erosionando cimientos. Una noche, después de una discusión tonta, yo acusándolo de coquetear con un chico en la biblioteca, él explotó: «No puedo respirar, David. Cada día es una máscara. ¿Cuánto más aguantamos?». Me quedé mudo, lágrimas calientes rodando por mi cara. Él se arrepintió al instante, abrazándome: «Perdón. Es el miedo». ¿Solo el miedo? Pero el daño estaba hecho. El pasillo, nuestro refugio, ahora parecía una celda. El sufrimiento se repetía en ciclos, una noche de pasión que borraba todo, seguida de días de silencio punzante. Yo empecé a beber más, latas de Estrella Galicia escondidas en mi mochila, buscando anestesia en el alcohol. Javier se refugió en la guitarra,
rasgueando acordes tristes hasta altas horas, el sonido filtrándose por las paredes. Los vecinos se quejaban, y una vez, el bedel nos pilló fumando en el balcón. Esto no es un burdel, chicos. Su mirada lasciva me heló la sangre. ¿Sospechaba? ¿Todos lo hacían? El DNN nos aislaba, convirtiendo el amor en un secreto tóxico. Y en el fondo, sabíamos que algo tenía que romperse. Solo no imaginábamos cuán brutal sería. La primavera irrumpió en Salamanca con un estallido de azahares, perfumando las calles y los pasillos de la residencia con promesas de renacer. Pero para nosotros, era solo otro velo sobre la podredumbre. Las noches tardías persistían, pero ahora cargadas de reproches velados y silencios que pesaban como plomo. Javier y yo nos movíamos como sonámbulos, besos mecánicos, conversaciones que rozaban la superficie sin profundizar. «Tenemos que hablar», le dije una noche, sentados en el suelo del pasillo, nuestras espaldas contra puertas opuestas. Él asintió, pero sus ojos evitaban los míos. «Lo sé. ¿Pero qué hay que decir que no duela?». Esa pregunta colgó en el aire, y en lugar de responder, nos besamos, un beso desesperado, como si pudiéramos ahogar el abismo con saliva y calor. Pero el abismo crecía. El turning point llegó sin aviso, como un trueno en cielo despejado. Era un viernes de mayo, víspera de exámenes, y la residencia bullía de estrés, estudiantes gritando fórmulas en los pasillos, olor a pizza quemada de la cocina. Yo había pasado el día en la biblioteca, enterrado en tratados de Calderón de la Barca, intentando no pensar en la carta que mi madre me había enviado: «Hijo, tu padre está mejor, pero pregunta por ti. Y por esa novia que no nombras. No nos decepciones». La guardé en el bolsillo, un peso muerto. Al volver, encontré la puerta de Javier entreabierta, luz derramándose como sangre. Entré sin llamar, y allí estaba, él, inclinado sobre su escritorio, teléfono en mano, voz quebrada en una llamada. «Papá, por favor». «No es lo que piensas. David es solo un amigo». Mi nombre en su boca, en ese tono defensivo, me paralizó. Pero no era eso lo peor. En la pantalla del portátil abierto, una foto, nosotros dos, besándonos en el balcón, tomada desde el edificio de enfrente. Alguien nos había espiado. El pánico me invadió como un maremoto. «¿Qué coño es esto?», susurré, señalando la pantalla. Javier se giró, pálido como un fantasma, el teléfono cayendo al suelo con un golpe seco. «Debe». Mi padre lo vio. Alguien se lo envió. Un anónimo. El mundo se inclinó. Me dejé caer en la cama, el corazón martilleando contra las costillas. «¿Cómo? ¿Quién?». Él se arrodilló frente a mí, manos temblorosas en mis rodillas. «No lo sé. Quizás Pablo, o algún vecino resentido. Mi padre está furioso. Dice que soy una vergüenza, que me cortará todo, la matrícula, el piso en Madrid después de la carrera. Quiere que vuelva a casa, y me cure, con un terapeuta católico». Lágrimas surcaron su rostro, y por primera vez, vi el abismo en sus ojos, no solo miedo, sino rendición. «¿Y tú? ¿Tu familia? Si se enteran». El shock me dejó mudo. Imaginé la escena en mi pueblo, mi padre abriendo un sobre con esa foto, su rostro enrojeciendo de rabia, llamándome maricón por primera vez en voz alta. Mi madre desmayándose en la cocina, el rosario cayendo al suelo. El escándalo se extendería como reguero de pólvora, el hijo del carnicero, pervertido en la universidad. Perdería todo, el respeto, el dinero, el hogar. ¿Y Javier? Javier, el que me había hecho creer en el amor, ahora era el detonante de mi ruina. «Bórrala», dije finalmente, voz ronca. «Bórrala y finge que no pasó». Pero él negó con la cabeza. «Ya es tarde. Mi padre la tiene. Y dice que te denunciará si no me alejo de ti. Dice que eres una mala influencia». La palabra denunciar me golpeó como un puñetazo. «¿Por qué? ¿Por sodomía?». En España, el amor gay era legal, pero en las mentes retorcidas de hombres como mi padre o el suyo, era crimen. El dolor se desplegó en oleadas, primero agudo, como un cuchillo en el pecho, luego sordo, un vacío que succionaba el aire. Me levanté tambaleante, saliendo al pasillo sin mirar atrás.
El corredor, una vez nuestro templo, ahora era un túnel de ecos acusadores. Corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave, y me derrumbé en el suelo, sollozos ahogados contra la almohada para no alertar a Pablo. Horas después, o minutos, el tiempo se disolvió. Javier llamó suavemente. «Déjame entrar». No respondí. Él insistió, voz rota, «Por favor, David. No puedo perderte». Abrí, y entró como un ladrón, abrazándome con fuerza. «Lo resolveremos», murmuró. Pero en sus ojos, vi la verdad, no había resolución. Solo supervivencia. Esa noche, no dormimos. Nos acurrucamos en mi cama estrecha, Pablo ausente en una fiesta, y hablamos en susurros febriles. «Deberíamos irnos», propuso él. «A Barcelona, o al extranjero. Francia, donde nadie nos busca». Sonaba a sueño, pero el pánico lo hacía real. Sin embargo, el telid me invadió, dejar Salamanca, la universidad, mis sueños de profesor. Dejar a mi familia, aunque me odiaran. El secreto expuesto nos había desnudado, y en esa desnudez, éramos frágiles como cristal. Al amanecer, Javier recibió otra llamada, su padre, implacable. «Vuelve a Madrid. O te desheredo». Colgó, y se volvió hacia mí, ojos rojos. «Tengo que ir. Solo unos días, para calmarlo». Asentí, pero por dentro, algo se rompió definitivamente. El pasillo, testigo de nuestro amor, ahora parecía un jurado silencioso. Los días siguientes fueron un limbo. Javier se fue en tren, prometiendo volver pronto, pero sus mensajes eran escasos. «Todo bien. Te echo de menos». Yo vagaba por la residencia como un espectro, evitando el comedor, saltándome clases. El rumor se extendió, miradas curiosas en los pasillos, un vecino murmurando ya se veía venir. Pablo me confrontó una noche, «¿Es verdad lo de ti, Javier? Porque si es así, no quiero problemas». Mentí, pero el daño estaba hecho. El turning point no era solo la foto, era la erosión total, el momento en que el amor se convertía en carga. Y en el silencio de esas noches tardías, solo, me pregunté si valía la pena seguir luchando. El regreso de Javier fue un torbellino de promesas rotas. Llegó una semana después, mochila al hombro, rostro demacrado por noches en vela. «Lo convencí», dijo en el pasillo, voz baja, abrazándome contra la pared. Le dije que fue un error, una broma de borrachos. «¿Me cree?» «Por ahora». Pero sus ojos contaban otra historia, moretones invisibles de discusiones familiares, de su madre llorando al teléfono: «Hijo, ¿por qué nos haces esto?». Nos besamos allí mismo, urgente, como si el mundo acabara, pero el beso sabía a cenizas. El clímax se gestaba, no en gritos o escenas dramáticas, sino en la quietud de una decisión. Ya no podíamos fingir. El amor, ese vecino misterioso que nos había unido, ahora exigía un precio. Las semanas siguientes fueron un crescendo de tensión. Salamanca florecía, fiestas en las plazas, el olor a churros en las mañanas soleadas, pero nosotros nos marchitábamos. Javier se volvió distante, cancelando nuestras noches tardías por necesidad de estudiar. Lo pillé una noche saliendo del cuarto de baño común, camisa desabotonada, hablando en voz baja con un chico de primer año, risas compartidas, un roce en el brazo. Celos, puros y venenosos, me inundaron. ¿Quién era?, exigí cuando volvió a su habitación, siguiéndolo como un perro herido. Él suspiró, sentándose en la cama. «Nadie. Solo un amigo. Necesito espacio, David. Esto nos está destruyendo». Sus palabras fueron el detonante. Algo dentro de mí, ese núcleo de dolor de Enen durante meses, estalló no en furia, sino en una claridad fría. «Me estás mintiendo», dije, voz temblorosa pero firme. «No es espacio lo que buscas. Es escape. Porque el miedo te come vivo, Javier. Y yo. Yo no puedo seguir siendo tu secreto». Él se levantó, ojos llameantes. «Tú tampoco quieres que se sepa». «¿Recuerdas la foto? Tu padre te mataría». Ahí estaba, la verdad desnuda. Nos gritamos en susurros, el pasillo vacío, pero las paredes oían. «Te quiero», exclamé, voz quebrándose. Pero no así. No como un pecado que esconder.
Él se acercó, manos en mi cara, yo también. Pero mi padre me ha dado un ultimátum. O dejo esa vida, o me echa. El silencio que siguió fue el clímax, no una pelea épica, sino la rendición mutua. Lágrimas rodaron por su rostro, y por el mío. Entonces vete, dije, el corazón hecho trizas. Vete y sé libre. Pero no me pidas que finja más. Javier se derrumbó, abrazándome con fuerza, sollozos ahogados contra mi cuello. No puedo. Eres todo para mí. Pero sabía que mentía, o al menos, que el miedo era más grande. Hablamos horas, confesando lo innombrable, mis terrores de rechazo familiar, sus presiones de un linaje judicial que exigía perfección. En Madrid hay un terapeuta, murmuró. Mi padre quiere que vaya. Dice que me curará. La palabra curar me revolvió el estómago. ¿Y tú? ¿Quieres eso? Él negó, pero sus ojos decían lo contrario, la comodidad de la negación, el alivio de un futuro sin escándalos. El clímax pic en esa habitación, yo, de pie junto a la ventana, mirando las luces de Salamanca parpadeando abajo, y él, acurrucado en la cama, susurrando, perdóname. No era NAO, era visceral, un desgarro interno donde el amor chocaba contra la supervivencia. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría todo. No más noches tardías, dije, vistiéndome con manos temblorosas. No más mentiras. Voy a llamar a mi familia. A contarlo todo. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Estás loco? Te destruirán. Quizás. Pero en ese momento de quiebre, sentí una liberación extraña, el dolor ya no me definía, era el catalizador. Bajé al pasillo, el sol filtrándose por las ventanas altas, y marqué el número de mi madre. Mamá, tengo que decirte algo, empecé, voz firme pese al nudo en la garganta. Amo a un hombre. Se llama Javier. El silencio al otro lado fue eterno, roto por un sollozo. ¿Qué has dicho, hijo? Se lo expliqué todo, el beso en el balcón, la foto, el amor que me había salvado y condenado. Ella lloró, reprochó, pero al final, un susurro, vuelve a casa. Hablaremos. Colgué, temblando, y volví a la habitación de Javier. Lo hice, dije. Él me miró, mezcla de horror y admiración, eres más valiente que yo. Y en ese abrazo final, el clímax se resolvió, no en victoria, sino en honestidad cruda. El pasillo, testigo mudo, parecía más ancho, menos opresivo. Pero el precio era alto. Javier decidió irse a Madrid, para pensar. Volveré, prometió en la estación, besándome bajo la lluvia primaveral. Esto no acaba aquí. Subió al tren, y yo me quedé solo, el andén vacío extendiéndose como un vacío en mi pecho. El clímax no nos unió, nos separó, pero en la separación, encontré mi voz. Los días posteriores al adiós de Javier fueron un páramo emocional. Salamanca siguió su ritmo, estudiantes corriendo a exámenes, risas en las tascas de la calle Prior, el tañido de campanas desde la catedral anunciando vísperas. Pero yo caminaba en piloto automático, el pasillo de la residencia ahora un recordatorio espectral de lo perdido. Llamadas a mi familia, mi madre, voz entrecortada, alternando entre llantos y Dios te perdone, mi padre, silencio furioso al principio, luego un gruñido, vuelve y lo arreglamos. No quiero un hijo así. No volví. En cambio, busqué refugio en la universidad, un profesor de literatura, al enterarse por rumores, me recomendó un grupo de apoyo LGTB en la facultad. Allí, entre caras anónimas, hablé por primera vez sin vergüenza. Me enamoré de mi vecino, confesé, y las lágrimas fueron catarsis, no debilidad. Javier escribió desde Madrid, mensajes esporádicos, te extraño, seguidos de silencios que dolían. Supe por un amigo común que había empezado terapia, no la curativa de su padre, sino una real, para lidiar con la culpa. Su familia lo presionaba, cenas tensas donde su madre evitaba mirarlo, su padre soltando pullas sobre la decadencia moderna. Pero Javier resistía, poco a poco. Estoy aprendiendo a ser yo, me dijo en una llamada nocturna, voz más firme. Y tú me inspiraste. No era redención total, era un camino torcido, con retrocesos. Una vez, me confesó haber besado a una chica en una fiesta familiar, para calmarlos.
Me dolió, pero entendí, el trauma no se borra de un plumazo. Su padre pagó el precio en aislamiento, Javier lo confrontó una noche, gritando «Me amas condicionalmente», y el juez, por primera vez, lloró. No era perdón, pero era grieta en la armadura. Para mí, la curación era lenta, orgánica. Dejé la residencia, demasiado secos, mudándome a un piso compartido con 2 chicos del grupo de apoyo, uno vasco, activista furioso, otro sevillano, con chistes que aliviaban el peso. Trabajé en una librería cerca de la Plaza de las Augustinas, recomendando Lorca a turistas despistados, y empecé a escribir un diario de esas noches tardías, transformado en cuentos cortos sobre amores imposibles. Mi familia evolucionó a regañadientes. Mi madre visitó en junio, trayendo empanadas y un crucifijo que dejó en mi mesita, para que te proteja. Hablamos horas, ella admitiendo sus propios secretos, un amor juvenil no correspondido. Mi padre tardó más, una carta seca, no lo entiendo, pero eres mi sangre. No era aceptación plena, pero era puente. El precio lo pagué en soledad temporal, en noches de insomnio mirando el techo, preguntándome si Javier volvería. El verano trajo un reencuentro inesperado. Él apareció en Salamanca un agosto caluroso, solo para el Festival de Teatro Callejero. Nos encontramos en la Plaza Mayor, bajo las arcadas donde los artistas escenificaban dramas de celos y redención. He dejado Madrid, dijo, tomándome la mano sin miedo. O mejor, lo he confrontado. Vivo en un piso pequeño, escribiendo para una revista queer. ¿Y tú? Luces libre. Lo era. Caminamos por el río Tormes, hablando de todo, sus terapias, mis escritos, el pasillo que nos había forjado. No fue un final de cuento, hicimos el amor en mi nuevo piso, tierno y sin prisas, pero al amanecer, él admitió, necesito tiempo. Para sanar solo. Asentí. El amor verdadero no ata, libera. Ahora, otoño de nuevo, camino por Salamanca con pasos más firmes. El pasillo de la antigua residencia es solo un recuerdo, pero me enseñó que el amor, aun sangriento, es la herida que nos hace enteros. Javier y yo nos escribimos, promesas suaves, sin ultimátums. Quizás vuelva, quizás no. Pero yo vivo correcto, enseñando clases particulares de literatura, besando a quien amo bajo el sol, sin máscaras. Mi padre me llama los domingos, voz menos ronca, ¿cómo va esa vida tuya? Río, bien, papá. Muy bien. ¿Y el vecino misterioso? Sigue en mí, un eco en las noches tardías. Me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí. Porque en el borde del abismo, encontré mi voz. Y en España, donde el flamenco canta de pasiones rotas, eso es victoria suficiente.